¿escribieron las constantes o se fueron a hacer el mate? Yo escribí las reacciones y la expresión de la constante, pero el valor no. No, el valor no. No, el valor no. La expresión. Ah, La ah, expresión. sí, 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 la No escribí. encontraba el K1, K2, ¿de dónde lo saco? Decía. No, yo no les pedía eso. Ahora se los voy a mostrar, pero la idea era que escriban las expresiones. Ah, sí, sí. Simplemente las expresiones, o sea, mejor dicho, la ecuación química y la expresión de la constante. Eso quería nada más. Los valores hay que buscarlos en tablas, chicos. Los valores, o sea, los valores alguien los midió, ¿está bien? Y están en tablas de datos. ¿Mm? No salen bueno, sí, se pueden calcular de alguna manera, pero siempre a partir mayoritariamente de medidas experimentales. ¿Mm? Pero en esta En etapa, la tabla, no, perdón, ¿cómo? en la tabla solamente figura la global, la última a la que Sí, llegamos. sí, o sea, esa es la constante con la que nosotros vamos a trabajar. Lo que pasa es que estuve mirando algunos textos y en realidad hay varias otras cosas con el tema de las constantes, entonces se los quiero explicar, porque aparte después no sé si en analítica, no sé bien cuáles usan, y aparte incluso cuando lean los textos de química general se van a hacer algunos líos con algunas otras cosas, entonces les quiero contar todo, digamos, pero tengan en claro que lo que nosotros vamos a usar es lo que está en la tabla. ¿Está bien? Que son las constantes globales. ¿Mm? ¿Está bien? Pero plantear los equilibrios sucesivos es algo que ustedes sí pueden hacer. Bueno, llegaron entonces bien sin dificultad. K1 era para el primer intercambio de amoníaco por una molécula de agua. En el segundo entraba una segunda molécula de amoníaco, salía una segunda molécula de agua de la esfera de coordinación. Con la expresión de la constante, no con el valor, pero con la expresión de la constante hay alguna dificultad. Siempre son concentraciones molares en el equilibrio. ¿Con eso hubo alguna dificultad? No, yo solo escribí el amoníaco al lado del zinc y el agua adelante de todo. Ah, escribiste distinta la fórmula del complejo. Claro, el orden lo escribí diferente. En general se suele escribir el catión, o sea, o el metal, y después los ligandos, no sé si, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo No, si está bien, había... está bien. Yo escribí el metal, después le puse el amoníaco y después puse las moléculas de agua. Está bien, no, eso no hay problema, no pasa nada. Yo acá les escribí lo que les pedí, digamos, que hicieran, ¿está bien? Así que si quieren lo pueden chequear, ¿está bien? Es para el para el intercambio de la tercera molécula de agua por amoníaco, la constante tendría, digamos, la reacción sería esta, la ecuación química, la que está ahí, y la constante, K3, tendría esta expresión, ¿sí? Fíjense si lo hicieron bien. Y para la cuarta, la última sería, porque es el último, la última molécula de agua que queda para intercambiar por amoníaco, K4 tendría esta expresión. O sea, yo lo que quería era simplemente que entiendan, plantear la ecuación y plantear la expresión de la constante. Eso me interesaba nada más. Los valores yo los busqué en una tabla. Es más, acá está la tabla. Esta tabla también está sacada del Petrucci, porque el ejemplo lo saqué de ahí, y aquí les recuadré, fíjense, para el complejo de zinc con amoníaco, ¿sí? Están acá sí, en esta tabla está K1, K2, K3, K4, y fíjense que acá dice beta sub n o, se olvidaron de traducir, o K sub f. ¿Está bien? Ahora voy a hablarles un poco de estos beta, benditos. ¿Está bien? Pero entonces, fíjense, los valores que ustedes tienen en las tablas de datos de química inorgánica son los valores que corresponden a esta columna, a la constante global. ¿Está bien?
Estos valores de constantes sucesivas están reportados en literatura, existen, y si uno los necesita, los busca y los va a encontrar, pero no vamos a trabajar nosotros con eso en la materia. Lo que pasa es que sí les quiero explicar la lógica de todo esto. ¿Está bien? Entonces, a ver qué dicen. Muchas tablas de la bibliografía química, los datos de las constantes de formación se presentan como logaritmos, es decir, logaritmo de K1, logaritmo de K2. Bueno, sí, eso es muy típico para evitar la notación científica. Como hablamos de pK sub A, ¿sí? Que es menos el... pero en estos no, no es P, porque como el exponente es positivo, directamente es el logaritmo de K1. Es una manera. Fíjense también eso, o sea, tienen que leer bien siempre qué es lo que qué información les están dando. ¿Está bien? Si es logaritmo de K o si es simplemente K. Bien. Bueno, y ahora voy un poquito a esto. Entonces, algunas preguntas que les quería hacer acá. Miremos de vuelta la columna que corresponde a la fila que corresponde a las constantes sucesivas para el zinc. Entonces digo, ¿cómo son los valores de las constantes sucesivas? Fíjense, K1 es 3,9 por 10 al cuadrado. K2 es un poquito menor, 2,1 por 10 al cuadrado. K3, 1 por 10 al cuadrado. Y K4 es 5 por 10 a la 1. De ahí había sacado los valores. En general, para la mayoría de los casos se cumple que la primera constante es más grande que la segunda, más grande que la tercera, o sea, la segunda mayor que la tercera y la tercera mayor que la cuarta. Esto se cumple como regla general cuando estamos hablando de constantes sucesivas. En la tabla creo que había alguna excepción, acá para la plata, pero si no, en general esa regla más o menos se cumple. ¿Está bien? Y obviamente la cantidad de constantes sucesivas va a responder a la estequiometría, ¿no? A la fórmula del complejo. Fíjense, a ver si entendemos lo que estamos leyendo. Por ejemplo, para el complejo de níquel con amoníaco, ¿cuál sería la fórmula de ese complejo? Sería níquel, amoníaco 4, carga 2, ¿no? 4. No, pero sería amoníaco Níquel, 6. amoníaco 4, porque veo que, aunque tiene una K5 y una KB, pero K6. No sé si estoy mirando bien la fila. Amoníaco 6. Sí. 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la, o sea, esta acá, este 5,3 por 10 a la 8, es la constante de formación para qué complejo? ¿Para qué Sería 6 moléculas de amoníaco. Exactamente, sería el hexamin níquel 2+. Níquel, amoníaco 6 y carga 2+. ¿Están de acuerdo? Profe, en la tabla que tenemos nosotros es 2 por 10 a la 8. ¿Cuál, mi amor? La del níquel. Níquel Amoníaco 6 más 2. Níquel, amoníaco 6 más 2 por 10 a la 8. Y acá es un poquito, sí, eso les quería decir, hay algunas diferencias. Las tablas a veces dependen mucho de dónde se ha tomado el dato, puede haber alguna diferencia. Entonces, se entiende la idea, efectivamente, eso está muy bien. O sea, si hay 6 constantes sucesivas, significa que el complejo entonces tiene 6 amoníacos. O sea, partí de níquel con 6 moléculas de agua, ¿está bien? Y se fueron reemplazando en 6 equilibrios sucesivos las moléculas de agua por las moléculas de amoníaco. Y acá están los valores de las 6 constantes. Para el caso del zinc tenemos 4, porque el número de coordinación es 4. ¿Sí? Y acá hay algunos casos de ligandos monodentados, el hepta, fíjense el valor tremendo de la constante, inmenso. La etilendiamina, que tenía número de coordinación, ¿se acuerdan que coordinaba por 3 lugares, por tres posiciones en la esfera de coordinación? Si yo mal no recuerdo, sí. Y acá con níquel, con etilendiamina también. Y fíjense, los valores de las constantes para los complejos quelatos, como habíamos adelantado, son muy grandes respecto de los valores para los ligandos monodentados en general.
Bien, volvamos a nuestras constantes. Entonces, la constante global se llama constante de formación, ¿sí? Es la que tenemos en la tabla. Pero también puede ser que la encuentren, no sé, quizás en analítica, no sé, usen esta nomenclatura como beta sub n, ¿está bien? Y una cosa que vamos a ver ahora se los voy a mostrar, es que esa constante global de formación, esta última columna que está acá, esa constante se obtiene haciendo el producto de las constantes sucesivas. O sea, por ejemplo, para el caso del complejo de zinc con amoníaco, la constante de formación es el producto de K1 por K2 por K3 por K4. En general, para una constante de formación, ¿sí?, K sub F, va a ser la productoria de las constantes sucesivas. Eso es lo que dice acá. Esto es productoria, así como la S grande es sumatoria, esto es la productoria de las constantes sucesivas. Esto se cumple siempre. Y se cumple siempre, a ver por qué. Quiero explicarles un poquito esto de las beta, para que no se hagan lío. Fíjense, volvemos al mismo complejo de zinc con amoníaco. Miren esto, esta primera ecuación, tetracuo zinc 2 más, con amoníaco, ¿está bien? Entra un amoníaco, sale una molécula de agua, ¿está bien? Primer equilibrio, ¿está bien? A esa constante la llamábamos, si estamos hablando de las constantes sucesivas, la llamábamos K1, ¿se acuerdan? Que es la que teníamos en la tabla, ¿sí? Y esa K1 también la podemos llamar beta 1, sería la beta 1. Ahora, fíjense qué pasa. El segundo equilibrio que yo plantearía, ¿cuál sería? Discúlpenme, mil disculpas acá, por favor corrijan esto que se me chispoteó, esto es un 3, después se los corrijo. Acá sería zinc, amoníaco, agua 3, por favor corrijan eso, más una molécula de amoníaco, que nos va a dar zinc, amoníaco 2, agua 2. O sea, entró una segunda molécula de amoníaco, salió una molécula de agua. ¿Sí? ¿Está bien? Y esa era la segunda constante, la que llamábamos K2, la segunda constante sucesiva que habíamos escrito hace un ratito. ¿Sí? Bien. ¿La carga no cambia? No, la carga no cambia porque, ya lo dije, Hernán, porque son ligandos neutros. Este ejemplo está muy bueno por eso, porque no se tienen que preocupar por las cargas, porque la carga es la carga del zinc, porque amoníaco y agua son moleculares, son ligandos moleculares, son neutros, entonces no te aportan carga. Está piola eso, ¿sí? Perfecto. Genial. Bien, entonces, ahora síganme con esto. Fíjense, ¿qué pasa? Yo podría hacer esto, ¿no? Si yo sumo miembro a miembro, la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí? Yo puedo hacer eso, como hacíamos en termo. ¿Qué ecuación obtengo? Fíjense, ¿qué obtengo? Que tetraacuo zinc 2 más 2 de amoníaco me da el complejo con 2 amoníacos y 2 de agua, o sea, la suma de esto. Este se canceló con este, ¿están de acuerdo? Yo me equivoqué acá en el 4, este errado es un 3, pero fíjense, este se canceló con este, ¿sí? Sí. Y sumo miembro a miembro, tengo el complejo inicial, el acuo complejo, 2 moléculas de amoníaco, me da el complejo con 2 amoníacos, 2 de agua, más 2 moléculas de agua. ¿Están de acuerdo? Funciona como un intermediario. No hablemos de intermediario porque eso es un término cinético y vamos a hacer lío. No es un intermediario. Son, digamos, productos, si querés, parciales de sustitución de ligandos. Pero fíjense, lo que quiero que vean es que yo esta ecuación que obtengo acá es la suma algebraica de las otras 2 reacciones que tenía. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Claro? ¿Se acuerdan de termo? Cuando sumábamos con la ley de Hess y todo eso, es la misma historia.
Ahora, bien, esta reacción que yo obtuve acá por suma de estas dos, ¿sí? También es un equilibrio y también va a tener una constante. Esa constante, ¿cómo se llama? Esa es beta 2. No es K2, porque K2, fíjense, las K, salvo en el caso del primero, que es inevitablemente es así, las constantes, las K sub J, siempre corresponden a la salida de un ligando y la entrada de otro. ¿Está bien? En cambio, esta ecuación que yo obtuve acá, representa la salida de 2 moléculas de agua y el ingreso de 2 moléculas de amoníaco. O sea, está englobando, ¿está bien?, los dos procesos anteriores. ¿Está bien? Entonces, esta constante que estaría acá para esta reacción no puede ser K2, porque K2 es esta, que está acá, la segunda. ¿Está bien? Esta es beta 2. Esa es beta 2. ¿Sí? Y entonces, a lo que iba, acá les escribí las expresiones, perdón que no me alcanzó para ponerlas al lado. Fíjense, ¿quién es K1? La que ya conocemos y ya escribimos. ¿Quién es K2? La que ustedes también seguro escribieron ahora en el intervalo. ¿Y quién es beta? Esto, perdón, que no podía hacer la beta y puse una B mayúscula. Esta sería beta 2. Fíjense, ¿están de acuerdo con que beta 2 sería este complejo que tiene 2 amoníacos y 2 de agua sobre el acuo complejo por amoníaco al cuadrado? ¿Están de acuerdo? Esa es la expresión para beta 2. O sea, si yo tengo una reacción, puedo plantear una constante. ¿Está bien? Y la constante para esta reacción sería esta. A ver si puedo leer el chat, chicos. No lo puedo leer desde acá. No sé qué hago, pero no lo puedo leer. Chatear. Quiero chatear y no me deja. Entonces, esta beta 2 que está acá, ¿sí? Ahora sí es igual numéricamente a K1 por K2. Ahora vamos a ver un poquito más esto, ¿sí? Entonces, espero no hacerles mucho lío con esto, pero el tema es que estas cosas aparecen en la literatura. Si yo sigo con esa lógica, voy planteando para el tercer paso y voy planteando para el cuarto paso, fíjense, ¿cómo sería? Esta sería la que está acá, para esta reacción que escribí acá, sería directamente la constante de formación, ¿está bien? Global, la que tienen en la tabla ustedes, que sería, a esa la voy a llamar beta 4 también, es beta 4 o K de formación, ¿sí? Y esa constante, ahí lo veo, y esa constante va a ser igual al producto de K1 por K2, por K3 y por K4, ¿sí? ¿Está bien? Ahora voy a volver sobre esto. Esperen, voy a avanzar un cachito y después vuelvo acá, a complicarles la vida con más constantes. Si esto me deja avanzar. Bueno. Ahí está. A ver, ¿por qué esto es así? Volvamos a la serie 2, a las cosas que nos enseñó Pedro. Les enseñamos todos, pero en particular Pedro enfatizó mucho esto. ¿Se acuerdan de delta G0? Allá cuando empezamos la cuarentena, hace no sé cuánto tiempo, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan que delta G0 era igual a menos RT por el logaritmo de K de equilibrio? ¿Se acuerdan que delta G0 era una constante de equilibrio en el fondo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Esto lo dice el Petrucci, pero está bien, esto es así. Entonces, bueno, si me perdonan la desprolijidad, pero escribir esto, tipearlo es imposible, me vuelvo loca con los subíndices y demás, así que lo hice manuscrito, lo escaneé y este mamarracho es lo que hice acá para demostrárselos. O sea, acá escribí la constante de formación global, que correspondería, es lo que ya estaba escrito, pero simplemente se los demostré. Sería zinc con las 4 moléculas de agua, más 4 moléculas de amoníaco, y intercambiamos las 4 moléculas de agua, salen, entran las 4 moléculas de amoníaco. Esta es la ecuación global, ¿está bien? Esta es la constante de formación global, que es la que tengo en la tabla, ¿está bien? ¿Sí?
cuya expresión va a ser el complejo de zinc con amoníaco dividido el complejo con agua por amoníaco a la cuarta. ¿Está bien? Lo que sabemos hasta ahora. Entonces, fíjense, yo lo que hice acá fue escribir todo en una misma hoja, tomando las constantes sucesivas, K1, K2, K3 y K4. ¿Está bien? Escribí los equilibrios y escribí las expresiones. Y entonces ahora dije, si yo sumo miembro a miembro todo esto, ¿sí? O sea, hago la suma algebraica, pero ahora no de 2 ecuaciones, sino de 4 ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, fíjense, ahora me doy cuenta cómo se pasa, perdón. Si yo, fíjense, este complejo se cancela con este. O sea, el que se formó acá, después reacciona acá, ¿sí? Este que se forma acá, el que es producto acá, es reactivo en la siguiente. Y este que es producto acá, es reactivo en la siguiente. Entonces, les propongo que hagan este ejercicio, sumen, o sea, pongo una raya acá, sumen miembro a miembro, y lo que van a obtener, ¿qué es? Lo que van a obtener es la reacción global que está acá arriba. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, volviendo a recordar esos ejercicios de termo que hacíamos, ¿se acuerdan? Como delta G0 era menos R por T por el logaritmo de K de equilibrio, ¿está bien? ¿Y se acuerdan eso de que delta G era una función de estado, que no dependía del camino? Eso significa que si yo quisiera obtener esta constante de formación, K sub F, la global, y supónganse que yo tuviera los valores de K1, K2, K3 y K4, bien podría plantear que el delta G0 para la reacción global es la suma de los delta G, porque eso es lo que hice, sumar algebraicamente. Y si hacemos esa cuenta, ¿qué nos queda? Delta G0 para la reacción global es menos R por T por el logaritmo de la constante de formación global, la que tenemos arriba. ¿Quién es delta G01? Menos R por T por el logaritmo de K1. ¿Quién es delta G02? Menos RT por el logaritmo de K2, así sucesivamente. ¿Sí? Agrupé, saqué factor común, ¿y qué me quedó? Que K de formación es K1 por K2 por K3 por K4. ¿Está bien? O sea que estas cuestiones no salen de la galera, sino que salen simplemente de la termodinámica, y del hecho de estar trabajando con funciones de estado. Uno esto lo puede hacer siempre, lo vamos a ver más adelante también en redox a esto. O sea, uno siempre puede, digamos, sumar, restar, multiplicar, dividir delta G, porque delta G es una función de estado. ¿Está bien? Entonces, ahí está más o menos demostrado lo que estaba escrito anteriormente. ¿Sí? Bueno, y ahora... Una pregunta. Sí. Que tiene con esa demostración. Sí. Al decir delta G, cerito 1, delta G, cerito 2, 3 sí, y 4. Sí. Son estados parciales. ¿Sí? Los puedo tomar como la suma de estados parciales hasta llegar, digamos... si querés los estados a ver, los estados parciales, digamos, es equivalente a, digamos, el estado... la variación de energía de Gibbs global, ¿sí? Entre un estado inicial y final, digamos, desde el primer momento que empieza a reaccionar, empieza a salir la primera molécula de agua y entrar la primera molécula de amoníaco, hasta que entró la última molécula de amoníaco y salió la última molécula de agua. Si querés se puede ver así, si querés lo podés ver así, sí se puede ver de esa manera, ¿está bien? Son constantes sucesivas. O sea, yo me imagino el proceso global que en realidad ocurre de esta manera, ¿está bien? Y simplemente aplicando los conocimientos que sabemos de termodinámica, si estamos trabajando con funciones de estado, yo quiero el delta G global y bueno, es la suma de los delta G parciales. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Yo tengo una preguntita. Sí, dale, sí. Lo que sería el KF y todas las K que siguen, K1, 2, 3 y 4, se suman, no se multiplican, ¿no? Es la suma de todas las K. No, ahí nos abandona la matemática. Fíjate esto que está acá. O sea, vos lo que sumás son delta G. Pero ¿cuál es el tema? Tenés un logaritmo metido acá.
¿Te acordás? Sí. Entonces, el logaritmo de A más el logaritmo de B es igual al logaritmo de A por B. A ver, lo escribo en el chat. Espera. Creo que El no logaritmo, recuerdo. espera, el logaritmo de A más el logaritmo de B es Sí. igual al logaritmo de A por B. Esto que escribí acá, ¿está bien? A por, no, uy, puse dividido, Claro. disculpen, no es por, chicos, es un desastre. A ver, logaritmo de A más logaritmo de B es igual a el logaritmo, esperen, de A por B. Ahí está. 0 en tipeo. Ah, y ahora le puse minúscula. Sí. Bueno, ¿están de acuerdo con eso? Sí. Daniela, ¿vos preguntaste? Sí. Sí, te estás aplicando una propiedad del logaritmo, que es la suma de los logaritmos, es, digamos, claro. El logaritmo del producto. Yo pensaba que el logaritmo de desaparecía. Sí, cuando se iba, que se tachaba, claro, pensé que se iba todo. Claro, pero vos después, cuando sacás el logaritmo, vos tenés que, en el primer término, el que está bien a la izquierda, vos tenés el logaritmo de la constante de formación. Y todo lo que está bien a la derecha es su equivalente aplicando la propiedad del logaritmo del producto, digamos, logaritmo del producto. ¿Sí? Claro, es decir, la suma de todos los logaritmos te da el logaritmo del producto, y ese producto es igual a la K de formación. Vos a todo eso, al logaritmo, digamos, en base natural, haces E elevado a todo eso y te da la K de formación equivalente a todo ese producto de las K sucesivas. Ah, bueno. ¿Está bien? Te hice un lío bárbaro. Es una propiedad del logaritmo. Logaritmo del producto, y también si tenés una resta de logaritmos, digamos, te da el logaritmo de la diferencia del cociente. Del cociente. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? Practiquen estas cosas porque las necesitan. Sí, claro. Es eso. Sí, es como si fuera E a la logaritmo en base E de K sub F igual a E a la logaritmo en base E de K1 por K2 por K3 por K4. Al aplicar la operación inversa, directamente te queda que KF es K1 por K2 por K3 por K4. Si no, cualquier cosa... Me había confundido un poquito por el tema de que se iban sumando y restando los... Claro, vos sumás delta G. Vos sumás delta G, pero tenés un logaritmo acá. Por eso te lo reemplacé. Por eso hice la cuenta así, pasito a pasito. Saqué factor común menos R por T y te queda el logaritmo de K1 más el logaritmo. O sea, te quedaría el logaritmo de K1 más el logaritmo de K2 más el logaritmo de K3 más el logaritmo de K4. Eso es el logaritmo de K1 por K2 por K3 por K4. Claro, menos RT. ¿Está bien? Y después... Pensé que el logaritmo también se iba por eso. Es que en realidad... No, te queda el logaritmo de esto igual al logaritmo de esto. Y después aplicás la inversa... Claro. Y ahí te queda. ¿Sí? Ahí te queda. Bueno. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bien. ¿Alguna duda más de esto? No, por favor. Ahora, si me disculpan, quiero volver, perdonen, no, yo quiero volver para atrás, esperen, porque les debía una cosa. Les pido perdón tantas... acá. A ver. Volvemos un segundito acá. Síganme con esto, por favor. Miren esta ecuación que escribí acá. ¿Qué es? Ahora tengo en reactivos, tengo el complejo de zinc con amoníaco. ¿Sí? Que se acuerdan que era producto. Acá lo tengo como producto y ahora acá lo tengo como reactivo. Más agua, que nos da el agua complejo, más 4 moléculas de amoníaco. O sea, esta ecuación que yo escribí acá, ¿qué relación tiene con la ecuación que está escrita arriba? No sé si está bien dicho, pero es el proceso inverso. Exactamente. Es la inversa. ¿Todo el mundo lo ve? O sea, fíjense, lo que es producto en la ecuación de arriba, ¿sí? El complejo de zinc con amoníaco, es reactivo acá. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense, el complejo de zinc con amoníaco y agua. Producto de esta reacción. Pero en la segunda reacción es reactivo. Es decir,
la ecuación química que escribimos acá, donde dice disociación del complejo con amoníaco, es efectivamente el proceso inverso, ¿sí?, a el proceso anterior, a la formación, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que plantear la constante de equilibrio para esta reacción que vamos a llamar de disociación del complejo con amoníaco, ¿están de acuerdo que la constante va a tener esta expresión, ¿no es cierto? Va a ser productos sobre reactivos, es como cualquier constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, numéricamente, si yo miro la constante esta que llamé KI, que en realidad se llama constante de inestabilidad, por eso la I, y miro la constante que está acá, beta 4 o la constante de formación, ¿qué relación guardan la constante de formación con la constante de inestabilidad? Es la inversa de la constante de formación, la constante de inestabilidad. Exactamente, ¿se ve? Fíjense, acá está el complejo con amoníaco en productos, en el numerador, obviamente, acá está en el denominador. Y el acuo complejo y amoníaco están en el denominador y en el numerador, consistentemente con el hecho de que una es la reacción inversa a la otra. Entonces, de vuelta, habitualmente podría ser que se encuentren tabuladas las constantes de inestabilidad de los complejos. Eso también existe, no para química inorgánica, no lo vamos a ver así, pero sepan que existe en las tablas. Entonces, bueno, es muy fácil. Si uno lee y encuentra la constante de inestabilidad, significa que corresponde a la reacción de, digamos, a la reacción inversa a la formación del complejo. Y, consecuentemente, el valor de una de las constantes es el inverso de la otra. ¿Está bien? Esto puede ser que se lo encuentren en algún momento. Por eso se los comento, porque todo esto aparece en la literatura de complejos. ¿Está bien? Nosotros no les vamos a complicar la vida con esto, pero quiero que lo manejen, simplemente quiero que lo sepan. Una es la inversa de la otra. ¿Sí? Es lo mismo que lo que les pasaba un poco con Ka y con Kb. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan? Constante de acidez, el ácido y la base conjugada. Lo que pasa es que ahí Ka por Kb es Kw. Acá no aplica eso. Lo que aplica es que una constante, que la constante, digamos, de inestabilidad es la inversa de la constante de formación. Siempre globales. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, que en la jerga de complejos aparecen, digamos, las constantes parciales, que son las que llamamos K sub J, aparecen las constantes parciales semiglobales, por decirlo de alguna manera, que son los beta, aparecen las constantes de formación y aparecen las constantes de inestabilidad. ¿Sí? No me pregunten por qué, pero es así. O sea, todo eso se pueden encontrar en complejos. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta? En el caso particular de los beta, sí. Los beta llega hasta una parte de formación del complejo, es decir, en el caso del acuocomplejo de zinc. Voy para atrás. Acá. Sí, no, lo que estamos viendo ahora, bueno, está bien. Sí. Claro. Acá. Pero si yo estoy agregando, es decir, está saliendo otra molécula de agua, a ver cómo sería, sí. Y está ingresando otra molécula de amoníaco. Sí. En ese caso tendría un beta 3, que sería el producto de K1 por K2 por K3. Claro, pero ¿cuál sería la ecuación? La ecuación sería tetracuo zinc 2 más 3 de amoníaco, más 3 de amoníaco, que te da, entonces, zinc, amoníaco 3, agua, ¿sí? Más 3 de agua.
Lo que voy a esto. Si hablamos de K sub algo, K sub 1, K sub 2, K sub 3, estamos hablando que está saliendo una molécula de agua y ese lugar lo está tomando, está tomando el ligando de alguna molécula que está ingresando a mi complejo, cuando hablo de K. Sí, pero cuando hablo de beta no, el beta me está diciendo la cantidad de moléculas que están entrando ligando a mi complejo. Sí, serían como las parciales globales, por decirlo de alguna manera, digamos. Porque si yo hablo de un beta 3, yo sé que están entrando 3 moléculas. Sí, efectivamente.